much for inviting me to this conference, and I'm sorry that I do not speak Spanish. It's a terrible feeling, but I can't do anything about it. Muchas gracias por invitarme a esta conferencia. Es una lástima no poder hablar español, pero pues no puedo hacer mucho al respecto. I'm not an expert on Middle East issues, so I'm going to be speaking basically from the point of view of how we view this set of developments from my part of the world. No soy una experta en Oriente Medio, pero el propósito de mi intervención es dar una perspectiva, un punto de vista de cómo ha sido percibido el desarrollo de los acontecimientos en el Oriente Medio desde otro lado del mundo, desde la India, desde el Oriente. To begin with, if we look at the year 2011, and this process really begins in late 2010, we can find two interrelated features. These features are interrelated but also contrasting. Si miramos lo que ha pasado a lo largo del 2011, y pues, si queremos también en la última parte del 2010, podemos ver dos elementos, dos aspectos muy importantes y estrechamente correlados. One, of course, is what we've been discussing all morning, that is the protests, strikes, mass uprisings in the Arab world, but also in the Euro-American world, and also in countries as far-flung as China and Chile. So we are talking about a set of protests that actually spans the whole globe, despite the focus being on the Arab world. El primer aspecto, evidentemente, lo que hablamos a lo largo de esta mañana, que son las protestas, las huelgas, las insurrecciones que han pues, caracterizado el Oriente Medio. Pero también, al mismo tiempo, protestas, huelgas y digamos, agitaciones han cruzado el mundo euroamericano. Y inclusive podemos ver que pues, aspectos parecidos de esas protestas han tocado países tan lejanos como China o Chile. Entonces, and the second feature, which is interrelated, is that this has happened when the global economic crisis has been very, very severe, and probably the most severe since the Great Depression. Y al mismo tiempo, el otro aspecto que hay que resaltar es que esa oleada de protestas, huelgas y agitaciones ha coincidido con una crisis económica global muy severa, la más severa probablemente desde la Gran Depresión. And this is probably the worst crisis of capitalism since the Great Depression, and so we have to connect this capitalist crisis with what has been happening in a range of countries all over the world. Es probablemente la peor crisis que está atravesando el capitalismo desde la Gran Depresión. Entonces estamos obligados a plantearnos lo que pasa en el Oriente Medio, lo que pasa con esas protestas en ese contexto. So what I want to focus on is that on the one hand there is this myth that the Arab world or the underdeveloped world or a group of countries are facing a crisis which is political and economic, but actually it is also part of a crisis that for a change has affected the advanced countries also. Entonces, lo primero sobre lo cual quiero enfocarme es sobre ese mito de que el mundo árabe o el mundo subdesarrollado está pasando a través de una crisis política y económica propia. Y plantear que por una vez esa crisis también cruza las sociedades globales en cuanto tal. However, I don't want to make it a stereotypical issue just of capitalist crisis, because then that makes the issues in the countries trivial. So today we don't have the old binaries of left versus right or imperialist versus anti-imperialist
In fact, if we look at the globe today, the divisions are far more complex than they were even 15 years ago. Tampoco pero quiero caer en el estereotipo de hablar de la crisis capitalista global, porque eso vuelve trivial lo que está pasando en los contextos locales, en los contextos nacionales. De alguna manera, las viejas divisiones izquierda, derecha, capitalista, anticapitalista, están como sacudidos. Y en ese momento el marco es mucho más complejo, mucho más intricado que antes. Okay, so I'll just try and summarize the issues that came up in the different countries from this broad kind of a perspective. Sí, entonces voy a tratar de señalar unos temas, unas cuestiones que han salido desde el contexto nacional, es específico dentro de ese marco amplio que estoy planteando. We all know, and we've all been reading the newspapers, that it all began in Tunisia with a young man, unemployed man, immolating himself. And there were three issues that came up with that one death, and which really sparked off the whole process. Entonces, todos hemos escuchado, todos hemos leído en los periódicos que el asunto surgió en Tunisia y surgió porque un hombre se inmoló, se dio fuego. Entonces, mirando ese punto de partida, hay tres aspectos que quiero destacar. These three issues were one, police brutality, and that was the hallmark of terrible dictatorship. The second one was widespread unemployment among Tunisian and in general among Arab youth. And the third issue that came up was the startling contrast between the rich and the poor in the entire Arab world. And I think that young man's immolation really brought all these issues to the fore, and not just a rebellion against a dictator. El primer punto es brutalidad policíaca, que evidente llegó al debate sobre la terrible dictadura que había en Tunisia. Un segundo aspecto era la cuestión del desempleo o del empleo informal que caracteriza gran parte del mundo árabe. Y finalmente las chocantes diferencias entre ricos y pobres. Entonces el caso del hombre que se da fuego y muere, que da origen a toda la revuelta tunisina, tiene que ver con esos tres elementos de fondo. A lot of these protests actually began as protest against extreme poverty, unemployment, acute price rise in a large number of countries, and in almost all these countries there was quite large trade union and working class participation, even though they might not have been in the leadership, but the movements then focused more on ideas of dictatorship and the need for democratization. So liberal democracy then became the focus. Sí, entonces no nos olvidemos que esas revueltas empiezan casi todas por cuestiones relacionadas a extrema pobreza, a cuestiones de desempleo o de falta de empleo digno y a crecimiento abrupto de precios. Y tanto la clase trabajadora como los sindicatos juegan un papel muy importante, muy determinante, aunque de pronto no tan visible en la leadership. Y en un segundo momento, todo el foco se gira hacia la cuestión de la dictadura versus democracias liberales. Entonces todo el debate se gira hacia cómo volver esos países más cercanos al sistema de democracias liberales. And I think one of the points that came across was a typical post-colonial conundrum or a post-colonial problem, which is that there were high hopes from regimes which were national regimes, and those high hopes were shattered. They did not protect the population from
the global market or global capital. And this had happened by the 1970s. The hopes from Nasser in Egypt or from any of the regimes in different parts of the world, including in countries like India and Pakistan, the hopes were gone. But it actually came to boiling point with the ascent of neoliberalism. Eso nos lleva a un típico problema postcolonial, es decir, esos regímenes se habían basado sobre la esperanza de ser como un antídoto frente a la brutalidad de los mercados occidentales, y habían desde los años 70, por ejemplo, Nasser, el nacionalismo de Nasser en Egipto y en otros lados, y de alguna manera habían traicionado sus expectativas, es decir, esa esperanza que esos regímenes pudieran prevenir la población de las desestabilizaciones económicas, pues fue traicionado, pero eso fue evidente solo más adelante con la imposición de, digamos, reglas neoliberistas y como la entrada del neoliberismo también en el mundo árabe. So the question that would then come up is that would just a regime change that? And that I think is what people have addressed in the morning, that just a change of government or a government which is then managed by the US or by the Arabs, the Arab countries, organizations, would that change this fundamental situation or this fundamental disappointment with the economic situation? Si las cuestiones así como las estamos planteando, entonces el dilema, la cuestión que hay que ponerse es si es suficiente un cambio de gobierno, que es un poco la cuestión que estaré hablando esa mañana. Es decir, es suficiente que ahorita entre un gobierno que sea conducido desde el mundo árabe o con influencia norteamericana para que esa desesperación, esa tensión, esa, digamos, insatisfacción se plaque. So what have we seen? We've seen that what began as more or less secular kind of youth mobilizations to begin with in Tunisia, in Egypt, and which is why the whole term the Arab Spring and the whole revolutionary expectations from the initial part of the mobilization, we actually have Islamist organizations coming to power and coming to the fore in Egypt, Tunisia, Morocco. There have been other developments. The North Atlantic Treaty Organization, the NATO, suddenly came up with humanitarian intervention in Libya, as if the NATO was better than Gaddafi. Pues, las paradojas, unas movilizaciones juveniles secularizadas, por ejemplo, como se vio en Tunisia, en Egipto, que giran hacia un control de organizaciones islámicas. Y también entran otros factores como por ejemplo la intervención de la OTAN en Libia, una intervención por razones supuestamente humanitarias. Entonces hay que preguntarse si las intervenciones y el papel de la OTAN puede ser considerado mejor que Gaddafi. And you have the Gulf Cooperation Council, which has become the arbiter within the Arab countries, and the political economy of the state in the Gulf countries is very well known. So to think that that is the solution now to the Arab crisis or to the crisis of dictatorship in the Arab world is something that is deluding everybody. Asimismo, como otro actor que es el Concilio de Cooperación del Golfo, pues los planes de política económica son ya suficientemente conocidos. Es difícil pensar que ese tipo de actores puedan de verdad sostener una transformación en la región que sea la que plantean esas expectativas de las poblaciones.
However, I mean, does it mean that this is disappointing, purely disappointing, and all that was for nothing? And I think one would need to widen the perspective in order to understand the importance of what happened in the Arab world. Sí. Entonces, pues, lo único que queda es decepción. Creo que la única manera para no quedarnos atrapados en la decepción es abrir más la perspectiva para entender un poquito lo que se está jugando en el mundo árabe. And in the same year, we have also seen the Occupy Wall Street movement all over North America. We've seen the indignados, the angry ones in Spain in May, and all of them were inspired by Tahrir Square to some extent. Sí, en ese mismo periodo hemos asistido a las movilizaciones de Occupy Wall Street en Estados Unidos, a movimientos de los indignados en Madrid y todos los movimientos que han traído mucha inspiración de lo que pasó en la Plaza Tahrir. And what was common among all these movements, and including many of the Arab sections of the Arab uprisings, was that they were demanding an end to a lot of neoliberal policies of the Washington Consensus. For example, the Chilean students were demanding an end to the reforms in higher education, and I believe there have been protests here as well against reforms in higher education. Lo que tienen en común todos esos movimientos de protesta, incluido los movimientos en el mundo árabe, es una demanda muy fuerte en contra de las políticas neoliberales y en contra de lo que se llamó el Washington Consensus. Y eso también se ha dado aquí en América Latina, por ejemplo, las protestas de los estudiantes chilenos, y tengo entendido que aquí en Colombia también se dieron movimientos parecidos relacionados a la educación. For example, one of the slogans of the Occupy movement was, "Then with tanks, now with banks." Por ejemplo, uno de los lemas de las movilizaciones de Occupy Wall Street era antes con los tanques, ahora con los bancos. ¿Sí? Con palabras, antes se hacía con los tanques, ahora se hace con los bancos. So to sum up what I'm trying to say, I think 2 or 3 points are important. First of all, that the movements, the countries are all very different from each other. They all have different histories, different contexts, so there is no point in us trying to pretend that this is a mass revolution happening anywhere. That was not true. But however, it is true that there is a commonality among all these transcontinental developments, and this commonality has been a protest against what neoliberalism has done to the common people. Sí, yo unos 2 o 3 puntos para resaltar muy importantes. El primero es que evidentemente hay muchas diferencias entre países, entre contextos, y sin embargo hay algo en común, hay algo que cruza esas experiencias. Eso pues lo podemos resumir como una protesta contra el sistema neoliberal, las políticas neoliberales como se han venido implantando. So whether it is liberal democracies like the United States or various liberal democracies of Europe or the dictatorships that were being overthrown in the Arab world, none of them have been able to protect the population against the vulnerability of neoliberalism. Sí, entonces, no importa si se trata de democracias liberales o de dictaduras, el punto en común es que esos regímenes no han podido proteger la población contra los impactos de la economía neoliberal. And the second point is that therefore the Arab uprisings should not be seen just in isolation as some unique tribal reactions of peculiar people. And it's something that was building up for a long time and has to be recognized in its
global dimensions. Segundo punto, consecuencia del primero, es que no podemos leer a las revueltas del mundo árabe en aislamiento, como alguna revuelta de unas tribus con características muy específicas y peculiares, porque hay que pues, leerla, digamos, como parte de una reacción mucho más global. And finally, in fact, and this I think is the positive part for any mobilization. Now, who will mobilize, who will be the leader is nobody knows. But for a change, people in advanced countries as well as in a whole range of underdeveloped countries, middle-income countries, China and India is supposed to be going towards middle-income levels and so on. All these countries are facing very similar problems, and if the crisis had not originated in America, there would have been less discussion about the crisis. So like with the Great Depression, it's because it affected America and Europe. Similarly, this crisis has affected America and Europe and therefore is creating panic. So the American state has not been able to protect its own people either. A ver, la parte positiva de todo eso es que, digamos, esas movilizaciones justamente han puesto en contacto, han cruzado tanto países avanzados como países subdesarrollados, como países donde se está asomando pues, una clase media. India, por ejemplo, es un país que está en una difícil transición, pero están subiendo los sueldos promedio. Y eso es clave, porque si eso se hubiera limitado a países, digamos, periféricos, subdesarrollados, no hubiera tenido lo que tiene. En cambio, el hecho que la crisis genere pánico también en Estados Unidos y también en Europa, eso lo vuelve un tema muy fuerte en la agenda nacional, en la agenda internacional. So finally, therefore, then it becomes very necessary to deflect attention away from this larger crisis and then make it an issue of either a specific dictator or a specific region, rather than also understanding that this is also reflects the power of finance capital. Y es por eso que hay una tendencia ahora a deflectar, digamos, a girar el problema para no querer ver el problema, digamos, grande en cuestiones específicas de dictadores locales, de poblaciones con conflictos muy puntuales, porque no se quiere ver la importancia que tiene la crisis del capital financiero a nivel global. So, to conclude, is it only Arab? Is it spring at all? Samir Amin in fact said that it's going to be a long winter, Arab winter. So that's, and if it is only Arab, then of course then Afghanistan is justified, intervention in Afghanistan is justified. In a larger sense, intervention in Iraq was justified because it was all about these tin pot regimes. Now, there is an intellectual in India who was asked about Saddam Hussein and said, are you saying Saddam Hussein was a good man? So he said, no, I wouldn't like him to be my uncle, but I don't want an American to tell me that. So, yeah. Entonces, si la pensamos desde ahí, habría que preguntarse, ¿esa revuelta son simplemente árabes y se puede hablar de primavera? O como dijo alguien, lo que se presenta es un largo invierno que va a llegar. Porque si no caemos en la misma lógica con la cual se invadió Afganistán o antes o se invadió Irak, es decir, el problema es un dictador local. Entonces la intervención tiene que ver con un dictador local. Como dijo un intelectual de la India cuando le preguntaron pues, en los debates que se dan
sobre Saddam Hussein. Y dije, pero usted está diciendo entonces que Saddam Hussein era una buena persona. Y dijo, no, yo no lo quisiera como tío. Pero tampoco me agrada mucho que vengan a decírmelo los gringos. However, does this signify any movement towards an emancipatory politics? It's too early to say, but I think those who would believe in an emancipatory politics would hope so. Thank you. Entonces, si todo lo que está pasando va a llevar a políticas emancipatorias, es muy temprano para saberlo, pero es evidente que todas las personas que creemos en los procesos emancipatorios tenemos la esperanza que vaya por ahí. Interesante el tema de la estabilidad que sacó el profesor Serrano. Es verdad que pues, todos los elegidos o los nuevos actores están tratando el tema de la estabilidad. Y la pregunta, ¿a dónde van? Me parece interesante. Yo creo que lo que hemos concluido esta mañana es muy complicado saber a dónde van estas sublevaciones. Pero pues hay un punto que me parece muy interesante, es quizás cuando ha habido las sublevaciones, pues los intentos no eran claros. No ha habido un proceso revolucionario que hizo, queremos cambiar el sistema radicalmente, queremos esto, como quizás ha ocurrido en otros contextos de sublevaciones, ¿no? Pues en otra época, en otros países. Pues por ejemplo, con la Unión Soviética se tenía claro que el sistema de la Unión Soviética, del Partido Único, Partido Comunista, había que derrotarlo, cambiarlo. Mientras en el caso de las sublevaciones en el mundo árabe, esto de este año y medio, pues quizás no se ha pedido demasiado. Al principio pues se ha pedido, que salieran los autócratas, pero pues no se ha planteado de verdad cuáles son los objetivos, y esto refleja probablemente en el hecho que pues estamos en un momento que la situación es muy parecida a la que había antes. ¿Por qué? Porque en un año y medio desde las sublevaciones no ha habido cambio de estructura. ¿Por qué está Amebedkar contendiendo las presidenciales? Porque pues el Ministerio del Interior sigue igual, pues los servicios de seguridad son los mismos durante un par. No había un movimiento por parte de los, lo que podemos llamar los revolucionarios o la gente común, de ir a atacar este tipo de la verdadera estructura de mecanismos. Bueno, eso más o menos puede ser un comentario, si quieres comentar algo. Y quería saber principalmente tener un poco de idea cuál es la percepción desde la India, de esta región que es Medio Oriente, y al mismo tiempo si esta percepción ha ido cambiando después de la sublevación. Sí, un refuerzo también. Bueno, a mí me parece muy importante cómo se hacen los cierres de las dos intervenciones, ¿cierto? Por parte de la compañera que dice que efectivamente no es un gran santo, pero tampoco lo primero como motivo, es más o menos, y quién es el que viene a cuestionarlo, ¿no? A mí me parece, y una cuestión que Obama es un experto, muy probablemente, ¿cierto? Pero no es un disco, ¿cierto? Frente a los, digamos, a la apuesta de imperio que gana Estados Unidos en las políticas mundiales, en las políticas del mundo. O sea, no es un disco frente a esa apuesta, o si no, hace rato no estaría ocupando ese cargo, hace rato se hubiera movido de la vaquita, pues. Simplemente tienes una forma de hacer las cosas. Y eso como para que no nos quite la mirada también de que lo que está sucediendo en los países árabes, como en otra hora sucedió en los, digamos, en América Latina, no fueron movimientos estrictamente autónomos y soberanos, y mucho menos cuando al lado está el aliado de Occidente, que, o sea, al lado, a los aliados de ellos está en la concepción occidental de imperialista. ¿A qué me quiero referir?
que si bien es cierto pueden existir condiciones, digamos, económicas, sociales, hasta incluso religiosas, fueron elementos o insumos que se aprovecharon las coyunturas para que el imperio obviamente empezara a hacer eso como caldo de cultivo para justificar todo eso. Es bien curioso ver cómo Estados Unidos, en cada vez que se mete en algunos asuntos de cualquier territorio del planeta, su primer discurso es la búsqueda y el apoyo de la libertad y la democracia, ¿cierto? Siempre se abanderan de la democracia y de la libertad. Y desafortunadamente, lástima que este profesor no se encuentra, ¿cierto? De alguna manera leí este libro de Víctor Clay y yo quedé como un poquito sentido mucho por ese libro. Es decir, no podemos estar mirando siempre el monstruo occidental para justificar las cosas, pero ¿qué puede hacer siempre está ahí? ¿Qué puede hacer si siempre está ahí? Y no vamos a ver cómo está ahí de una manera tangencial, sino está contundentemente involucrado, ¿cierto? Entonces con ese mismo, digamos, ahínco, ¿por qué no se fue en contra de las dictaduras militares de los 70 en América Latina? ¿O por qué en una eventualidad protegió tanto a Saddam Hussein en unas épocas en Irán, sobre todo cuando durante 8 años apoyó la guerra contra, perdón, de Irán, cuando apoyó durante 8 años la guerra contra Irán, cuando triunfa la revolución islámica de Irán? Y vamos a ver otros lugares del planeta y es lo mismo, porque durante tantos años se avaló, apoyó y respaldó y acompañó a Hosni Mubarak, ¿cierto? Pero ahorita sí apoya las resistencias contra Hosni Mubarak y permite que no solamente que lo condene la pena perfecta, sino que puede atizar también un poco la corriente de fuerza que lo busque la pena de muerte. O sea, es entender de que si bien es cierto, existen particularidades muy concretas, no hay que perder que el sol, o digamos más bien que el cielo que está cubriendo todo eso, es el interés perverso del sionismo sobre esos países y estas sociedades. Bueno, vamos a dejarlo contestar o añadir algún comentario. Yo quiero. Me gustaría saber, con la exposición del profesor Serrano, acerca de la población que hay en este territorio, que es superior a la mitad en una población joven. El imperio utiliza allá el mismo procedimiento que se utiliza, por ejemplo, que se está utilizando en Colombia, de los falsos positivos, que intenta acabar con la población joven, o sea, más o menos entre los 15 y los 23 años. Es una población supuestamente con una potencialidad rebelde, ¿no? Eso, gracias. Depende del estilo de cada académico, de cada analista, en qué hacer énfasis, en qué insistir. Yo creo que es muy peligroso y siempre será peligroso presumir que una sola fuerza o un solo actor está detrás de todas las cosas que pasan en el mundo. En este momento, insisto en mi idea del sistema, y la intervención de la profesora lo ha afirmado aún más, todo está interrelacionado y vinculado. Entonces, la crisis del capitalismo global, los factores que han afectado de un modo tan serio la manera en que los Estados Unidos se concebían a sí mismos en los últimos 4 años, aquello que en la Unión Europea ha debilitado los antiguos lazos de solidaridad que se creían irrompibles, todo lo que en el contexto, por ejemplo, de países como Chile, como otros países de América Latina, deriva en una especie de resurgencia de una visión ideológica o ideologizante del mundo. Todo eso coincide con el hecho particular interesante que usted menciona y que pregunta, de que la mayor parte de la población del mundo árabe sea joven. Sin embargo, no coincide con otras partes del planeta. Por ejemplo, en Chile, donde hay también estudiantes protestando, o los llamados indignados de España, se trata de una sociedad de clase media, con una serie de beneficios, ya hace mucho tiempo que es urbana, tiene una serie de valores que contrastan muy vivamente con esta, digamos, sociedad en ciernes, poderosa, joven y desorientada, que sería la sociedad o las sociedades árabes de nuestros días. Cuando uno va allá, se da cuenta de que la esencia fundamental de la sociedad sigue siendo la familia.
y por tanto la familia supone un cierto patrón conservador en el que hay que vivir o mantener un régimen de vida que no se puede romper de la noche a la mañana porque la sociedad colapsa. Se trata además de un mundo no industrializado, es decir, no pasó por el mundo industrializado, y los únicos generadores de empleo en el mundo árabe particularmente están vinculados al sector energético. Es decir, los únicos países en donde se crean empleos son los países que tienen una infraestructura petrolífera y de refinación bastante grande. En lo demás, o en los demás aspectos, forman clases medias consumidoras, pero no hay generación de empleo, hay una serie de contradicciones, hay una inclinación muy marcada a la migración, hay además mezclas, movimientos internos, no solamente en Colombia, en todo el mundo se están presentando, y de modo muy algo en el mundo árabe, los llamados desplazamientos internos, forzados por acción violenta o espontáneos. Nada más con lo que se mueve internamente del campo hacia las ciudades, del mundo interno a la costa en China, ya por lo menos 400 o 500 millones de personas que vivían en un cierto entorno empiezan a vivir en un entorno distinto. La India es un país en donde hasta hace pocos años una proporción muy pequeña hablaba inglés. Ahora hay 300 o 400 millones de hablantes de inglés, es decir, se habla más inglés en la India que en los Estados Unidos o que en cualquier otro país del mundo. Las circunstancias entonces están mostrando que las mutaciones sociales que creíamos siempre subsidiarias de los fenómenos políticos tienen una dinámica propia y caminan, por decirlo así, a una velocidad cada vez más intensa. Hay una aceleración de la historia, hay una aceleración de los factores de cambio en el mundo histórico. Por tanto, las cosas que se daban en 30 años o en 50 se están dando en 5 o 6. Y evidentemente hay modelos de apropiación de naturaleza geopolítica que son rápidos y otros que son lentos. Los lentos son los que están propinando las sorpresas mayores. Por eso es que yo insisto en que hay que tomarlos en cuenta. Los Estados Unidos, con su actitud, con la perspectiva de si están debilitándose o no, con la discusión que en todas partes se da sobre si su poder económico es más intenso o menos intenso, sobre si su poder militar ha decrecido, sobre si la actitud, por ejemplo, de un gobierno como el de Obama favorece o no de manera intensa que este tipo de insurrecciones se presente con relativo éxito en otros lugares del mundo. En otras palabras, hay una clase media global que tiene diversos horizontes y diversas perspectivas, prioridades distintas. Se supone que se aspira, como se decía en la expresión anterior, a una sociedad cada vez más libre, más plural, más respetuosa, con derechos humanos más garantizados, pero no en todos los lugares hay condiciones para que eso se dé. Y particularmente en el mundo árabe todavía no está. Entonces lo que se puede concluir es que estos jóvenes de hoy llegarán a adultos y puede que a viejos, y el cambio todavía no será profundo. Probablemente se cree un sistema de partidos, pero el sistema de partidos está atravesado por fuerzas y por mañas y por contradicciones del pasado. Los países no podrán quedarse aislados, sus vínculos con Occidente tendrán que ser renovados y readaptados. El capitalismo pasará por otras crisis y tal, pero seguirá siendo el paradigma del mercado y de las sociedades durante las próximas décadas. No está en trance de desaparecer, como algunos dicen. Entonces, ese es el orden de cosas en un mundo marcado, como decía antes, por la incertidumbre. Pero no es una incertidumbre absoluta. Hay algunas cosas en las que se puede identificar ciertas variables. El ritmo, por ejemplo, de la adaptación neoliberal fue demasiado rápido, abrupto. La mayor parte de las sociedades no pudieron, inclusive sociedades europeas, no pudieron adaptarse a ese cambio. Y están viviendo el desgaste que eso supone. Es curioso, particularmente interesante, y los países que siguen creciendo a tasas de 7, 8, 9%, sean los países del llamado lejano oriente. Un país como, por ejemplo, Filipinas o Indonesia, países como Tailandia, etcétera, que tuvieron su crisis en los años 90,
sin embargo han dado trazas de poder readaptarse a modelos de crecimiento que sean relativamente sostenibles. Mientras que otros mundos que parecían tener un rumbo más o menos trazado, empezaron a perder, a claudicar, a entrar en contradicción, incluyendo la muy promocionada Unión Europea. Entonces, ese es el mundo en el que yo veo que estas cosas están pasando. Y están pasando todas al mismo tiempo. La antropología, la sociología, la economía, la ciencia política, las relaciones internacionales no bastan con sus categorías para dar cuenta plena de todas estas cosas simultáneamente y por tanto se entrecruzan la mayor parte de los analistas que vemos. Unos provienen de un sesgo fuertemente económico, otros tienen una visión exclusivamente basada en cuestiones ideológicas y políticas, otros analizan el problema de la relación sociedad, religión, Estado, digamos, mundo civil, cosas como el incremento del consumo y todos estos aspectos suceden simultáneamente. Y es en ese contexto en el que tenemos la obligación de explicar lo que pasa. So your question about what is the perception of Middle East from India? I mean, I'd just say a little bit about India to just put it in context, because India and China are supposed to be these high growth, very high growth economies which are successful today as neoliberal economies as well. Entonces, para plantear un poco la percepción de Oriente Medio desde la India, quiero poner en contexto unas cositas sobre India. India y China se ven hoy en día como los modelos de alto crecimiento dentro de esas, digamos, de esa economía neoliberal. It is true, India has been growing very fast, but India has also seen huge discrepancy between the rich and poor in this very period. Y es cierto, India ha crecido con tasas de crecimiento muy altos en los últimos años, pero también es cierto que la discrepancia entre ricos y pobres en esos últimos años ha crecido de manera enorme. So there is a substantial opinion in India which wants to separate itself from any third world or any notion of underdevelopment. Hay una parte consistente de la opinión pública en la India que quisiera separar la imagen de la India de la imagen del tercer mundo a la cual fue asociada por mucho tiempo. The Indian state therefore sees itself as some kind of a player in this geopolitics and more on the side of the US than otherwise, contrary to what it used to do earlier. Entonces, en ese nuevo contexto geopolítico, el Estado indiano se considera como un actor, como un jugador importante y mucho más cercano a Estados Unidos de lo que había sido en la geopolítica anterior. So the reaction in India to I'm talking about the mainstream reaction in India to the uprisings in the Arab world or to the Middle East has been quite conventional and very much with a Orientalist kind of a view. Entonces, digamos, la reacción dominante, la reacción mainstream que se ha dado en la India frente a las revueltas del Oriente Medio han sido bastante convencionales. De alguna manera han sido orientalísticas, es la mirada que el Occidente tiene sobre el Oriente. However, I mean, there is also a lot of alternative analysis of what is happening in the Middle East, and that is what I have tried to sum up when I discussed it. But that is not the dominant perception. If you read a newspaper in India, typically it will be like reading European or... Entonces hay también digamos, análisis alternativas que se están dando, debates alternativos, que es un poco lo que yo traté de traer a colación aquí.
pero la mirada dominante sigue siendo muy convencional. Si uno abre lee un periódico en la India, encuentra muy pocas diferencias por lo general con lo que es el planteamiento de esta relación. Bueno, muchas gracias. Si nadie más tiene preguntas, pues agradecemos a nuestros ponentes y os espero el viernes por la mañana a la misma hora, donde pues hablaremos más bien de Israel y Palestina y del conflicto, y iremos analizando este tema. Pues muchas gracias por venir. Que tengan buena tarde.